Buenos días, América. Son las 8 en la Ciudad de México, las 9 aquí en Washington y las 3 en Madrid. Yo soy Gustavo Alegret y aquí comienza Club de Prensa. Club de Prensa Washington con Gustavo Alegret. Hoy en el programa, Qatar se prepara para recibir el Mundial de la FIFA 2022 en medio de críticas por denuncia de abusos y derechos humanos. En las últimas horas, el país ha prohibido el alcohol en los estadios. Nancy Pelosi no buscará la reelección como líder de los demócratas en la Cámara de Representantes. Abre el paso a nuevos liderazgos, pero Pelosi continuará en el Congreso. Y el ultimátum a trabajadores de Twitter por parte de Elon Musk pone en jaque a la compañía. La mitad de los trabajadores han decidido irse, según anuncian medios de comunicación especializados. ¿Sobrevivirá la red social? Estos y otros temas de la actualidad los vamos a conversar en la próxima hora con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Hoy me acompaña aquí en el estudio la periodista española Vanessa Jacklitz, es la corresponsal del diario La Razón y Telemadrid en Estados Unidos. Y de manera remota desde Jerusalén, en Israel, Gabriel Bentasgal, periodista, especialista en Medio Oriente, culé de pro, amante del deporte. Con él vamos a hablar, igual que con Vanessa, de ese Mundial de Fútbol que está a punto de comenzar. Pero antes, como siempre, se suman a esta mesa de trabajo. Ustedes tienen un lugar especial en este programa. Nosotros buscamos las opiniones para que ustedes también aprendan, como yo, de nuestros invitados. Nos pueden hacer llegar sus opiniones, sus puntos de vista. Escríbanos a través de nuestra cuenta en Twitter, donde nos encontrará, mientras dure la cuenta y la red social, como Club Prensa NTN24. Y no se olvide de seguirnos. Comenzamos, bienvenidos. Bueno, la mirada puesta en los amantes del fútbol como mínimo, en el Mundial de Qatar en Doha, donde se lleva a cabo este domingo la apertura de ese evento deportivo, del deporte rey. Pero antes de entrar en el mundo del deporte, que sé que es uno de los temas favoritos de nuestra audiencia y seguramente de nuestros invitados, quiero hablar de la figura de Nancy Pelosi. Casi 2 décadas al frente del liderazgo de los demócratas en la Cámara de Representantes, ha trabajado con 4 presidentes. En las últimas horas anunció que no buscará el liderazgo, continuará porque acaba de ganar el Distrito 11 en el que se presentó en 1987 y desde entonces lo ha representado. Una abrumadora mayoría de ciudadanos, cerca del 80%, le dio el apoyo. Pelosi, una figura, un monstruo de la política que transformó Washington por sus maneras directas de gestionar, de coordinar las agendas, de trabajar con presidentes. Lo hizo con Bush, hijo, lo hizo con Obama, lo hizo con Biden y, como dijo ayer, ella estuvo muy a gusto trabajando con estos 3, a pesar de que su liderazgo también incluyó la presidencia de Donald Trump, al que no mencionó. Se va Nancy Pelosi y abre la puerta a un nuevo liderazgo. ¿Qué significa esto para los demócratas? ¿Qué aporte deja Nancy Pelosi en la política estadounidense? Fue la primera mujer en ocupar esa posición en la historia de Estados Unidos. Lo analizamos antes de entrar en el mundo del deporte, no se impacienten, con Gabriel Bentasgal y con Vanessa Jacklitz. Vanessa, buenos días. Hola, muy buenos días. Además has estado escribiendo últimamente para el diario La Razón sobre la figura, el monstruo político, el gigante de la política estadounidense como es Nancy Pelosi. Sí, de hecho ayer teníamos previsto y de hecho teníamos todo preparado para anunciar el cambio en la Cámara, pero más por el lado obviamente republicano, que aunque la diferencia ha sido mínima, ha ganado la mayoría. Y antes del cierre del periódico le tuvimos que dar la vuelta a la noticia porque fue cuando ella anunció en una conferencia de prensa en directo que no tenía intenciones de continuar liderando la Cámara para el Partido Demócrata. Entonces se convirtió pues un poco en el enfoque principal de la noticia, porque evidentemente hemos estado hablando durante más de 8 días de qué es lo que podía pasar en la Cámara. Ya apuntaba todo a que la mayoría iba a quedar finalmente para los republicanos, necesaria para ellos.
ellos, pero al final, porque ha sido un alivio, pero al final ha sido un fracaso en cuanto al balance de estas elecciones de medio mandato, ¿no? Pero como noticia principal, aunque estoy convencida de que hablaremos mucho de Nancy Pelosi hasta que realmente ya deje el cargo, que eso no se va a hacer efectivo hasta el próximo mes de enero, sin duda deja un legado atrás que será muy difícil de, como mínimo, igualar. No solo ha sido la primera mujer en el cargo, ha sido también la única hasta la fecha. Ha estado 20 años, 2 décadas al frente de ese liderazgo demócrata en la Cámara. Como bien apuntabas, ha trabajado con diferentes presidentes, incluso de otros partidos, a gusto. Estoy convencida que no lo mencionó porque a veces dicen que es mejor cuando no tienes nada bueno que decir, que no digas nada, en alusión al expresidente Donald Trump, con quien presenció precisamente algunos momentos históricos en la Cámara, y algunas imágenes de ellas están saliendo ahora también, que estamos recordando, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ella ha manifestado su interés en seguir formando parte como congresista de la Cámara, porque una de las cosas a las que todo apunta es que ella va a estar en la sombra acompañando ese cambio generacional que se va a dar en la Cámara. Y por cierto, esta decisión suya probablemente viene más motivada por un tema personal, como ha sido el reciente ataque de su marido Paul Pelosi en su propia residencia en California. Algo que no esperaban, se produjo ese acontecimiento de violencia política y ha dado probablemente un giro algo más inesperado a este final de carrera política para ella. Y sin duda, Gabriel, también debe pesar mucho los 82 años que tiene. Sí, también la necesidad de posicionar al Partido Demócrata como un partido mucho más joven. No perdamos en la atención de que estamos hablando de un presidente que transmite cierta ancianidad, que comete errores que son problemáticos cuando tú quieres transmitir una energía superadora de crisis. Entonces, tanto el presidente Biden como Nancy Pelosi pertenecen de alguna manera a otra generación. La gran pregunta va a ser a quién va a escoger el Partido Demócrata para llevar adelante a la Cámara a esa posición. Y en ese aspecto me gustaría que prestemos atención a si va a ser el ala más radical del Partido Demócrata o si va a ser alguien del establishment que sea acorde a la política de Biden. No olvidemos que Biden, dentro de su partido, es un personaje bastante moderado, que representa también, que puede representar a amplios sectores de la población y que no tiene una ideología especialmente extrema, si lo podríamos decir de alguna manera, dentro de su propia fuerza política. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y puntualizando además eso, creo que precisamente Nancy Pelosi, una de las cosas por las que dicen que también pasará la historia, que ha conseguido muy bien estos últimos años, ha sido unificar esas diferentes voces del partido, en muchos casos incluso radicales, que apuntan mucho más hacia la izquierda, y ella ha mantenido el orden en la Cámara a pesar de las diferencias en mentalidad, como digo, de sus propias filas, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la edad, cierto, ya obviamente alguien con 82 años no tiene la energía que tenía tal vez hace 10 o hace 20, pero aún así estoy convencida de que ha sido más por un tema personal que no se esperaban, porque ella se siente con la energía suficiente, de hecho, de seguir adelante en el proceso. Pero, por supuesto, necesitan un cambio generacional, como bien apuntaba Gabriel, y ahora precisamente por eso yo creo que el enfoque en los próximos 2 años estará más de cara a las presidenciales, en cuál va a ser la continuidad generacional para la presidencia y para el liderazgo del partido. ¿Es momento del Partido Demócrata de abrir la puerta a un afroamericano para estar al frente de esa, en este caso, minoría en la Cámara de Representantes a partir de enero? Puede ser. Precisamente ellos han sido los primeros en abrir la puerta ya en la presidencia. Hemos tenido precisamente Barack Obama, ¿no? Puede ser que lo hagan. Yo creo que van a apuntar más a alguien que evidentemente pueda englobar ya no tanto temas de raza o de género, que lo hemos visto, ellos ya lo han hecho desde hace muchos años, sino alguien que pueda representar un perfil moderado, que siga aunando esas voces, pero que ya forme parte de una generación que responda a la realidad del país, que probablemente son 40 años de edad por detrás de lo que estamos viendo ahora. El fin de una era, como dicen algunos periódicos. Hoy la noticia de la decisión de Nancy Pelosi de no continuar buscando ese liderazgo del grupo demócrata en la Cámara de Representantes es noticia de portada en la mayoría de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos.
analizan el balance de su gestión, lo que supuso para ella, y algunos hablan de que fue la mujer que no rompió el techo de cristal, sino el techo de mármol, en referencia a el material con el que se construye gran parte de las edificaciones del Congreso de los Estados Unidos. Cambiamos de asunto, vamos al fútbol. Sí, señor, el deporte rey. Este domingo comienza el Mundial con la selección anfitriona, Qatar, que se enfrentará a una selección latinoamericana, la de Ecuador. Enseguida, discúlpenme, enseguida hablamos del contenido de la parte geopolítica o de respeto a derechos humanos o ausencia del mismo, el tema del alcohol, son temas que forman parte de ese mundial, pero hablemos de lo deportivo. Gabriel, ¿cómo ves este mundial? Ha habido varias encuestas o análisis que se han publicado últimamente, el ranking FIFA, otros rankings de los cuales se hace eco, por ejemplo, en la prensa británica, que sitúan ya quién tiene más opciones y quién tiene menos en función de cómo se han desempeñado en los procesos clasificatorios, en los amistosos, en el desempeño de sus jugadores. ¿A quién le apuestas? Es un problema porque yo tengo el corazón que me tira hacia un equipo de fútbol y, por otro lado, he jugado al fútbol, o sea que es una cantidad de variables que tiene que ver con quién llega en mejor momento anímico, quién tiene menos bajas y quién también llega al Mundial menos desgastado en la sucesión de encuentros que ha disputado. En ese sentido, yo creo que hay una ventaja importante entre tres equipos. Francia, Brasil y Argentina llegan mucho mejor, creo, que el resto, y le apuesto a alguno de los tres ganadores. Me gustaría, evidentemente, que salga campeón Messi, que salga campeón Argentina, pero más quiero que salga campeón Messi porque sería la coronación del que para mí ha sido el mejor jugador en la historia del fútbol. No puedo estar más de acuerdo. Bueno, ¿por quién vas, Vanessa? Bueno, yo tengo que decir que si de pequeña era muy forofa y me encantaba, soy de Barcelona, entonces he crecido pues siendo culé y disfrutando de los partidos en el Camp Nou. He perdido el interés con los años pues de ver en qué se ha convertido este deporte, en un negocio, ¿no? Entonces, obviamente los partidos clave todavía los sigo y estaré pendiente del Mundial, sobre todo cuando juegue España y también cuando juegue Argentina, porque estoy deseando que Messi pueda coronarse como el jugador más importante de la historia del fútbol, habiendo ganado todos, que es lo que te discuten ahora, que como no tiene un mundial no va a poder pasar a la historia como tal. Y bueno, pues eso yo lo pongo en cuestión, ¿no? O sea, que Messi no pueda pasar a la historia porque no tiene un mundial. Ayer entrevistaba a un periodista deportivo argentino y precisamente Vanessa me decía: no, él es un monstruo, ya ha pasado la historia. Es mejor que Maradona, que Pelé, que otros grandes jugadores del fútbol reciente, pero sí es cierto, le falta levantar la Copa del Mundo. Exacto, yo no puedo estar más de acuerdo. Para mí, para los que le hemos seguido la trayectoria, para los que nos gusta el fútbol, pues evidentemente sí, ya lo es, pero evidentemente esto es como cuando, no sé, uno aspira a un puesto de trabajo, aunque en la práctica sepas desarrollar esas habilidades, si no demuestras que tienes un máster, una especialidad, tantos años de experiencia. Entonces, me parece que en este caso tal vez pueda ser similar, ¿no? El hecho de que cualquiera pueda discutir que ha habido otros jugadores que son mejor simplemente a nivel de títulos, bueno, pues por favor que gane el título, que ya nadie lo va a discutir entonces. Vale, aquí Gabriel te tengo que hacer la pregunta del millón. Yo no sé por qué, pero cuando hablo con ciudadanos latinoamericanos aquí en Washington, que hay muchos, les pregunto por Messi, por Argentina, y en general, de manera transversal, al margen del origen, siento una cierta animadversión, no digo rechazo, pero sí una cierta animadversión a que Argentina vuelva a ganar. Y ayer este periodista deportivo me decía: claro, es que tenemos un ego, pero es que nos lo creemos, decía. Y como nos lo creemos, conseguimos victorias, ganamos. Y eso es normal que nos tengan una cierta envidia. ¿Por qué hay esa sensación de que no queremos que gane Argentina? Que gane cualquier otro, pero Argentina no. Es que desde la época del general Perón, donde Argentina se creía y se vendía como el granero del mundo, especialmente las personas de Buenos Aires, lo que se llaman los porteños, han transmitido en el resto de América Latina cierta soberbia que ha creado enemistad en muchos países. La misma que en los últimos años han creado, por ejemplo, desde Chile.
Entonces, por ejemplo, el hecho que en partidos de fútbol defensores de Chile hayan atacado a Cavani de forma que el que sabe de qué es lo que estoy hablando ha provocado mucho rechazo en América Latina, y en los últimos Copa América que han ganado, ahora por ejemplo hay mucha gente que está muy feliz de que Chile no haya clasificado para el Mundial justamente por esa soberbia que transmitió Argentina durante muchos años. De todas formas, si se me permite regresar a lo de Messi. Messi creo que representa los mejores valores de un deportista. Es un jugador que no es que como Maradona cuando era chico que lo veía y he visto jugar partidos que ha jugado mal. Messi juega todos los partidos bien. No hay forma de que el hombre juegue mal. Y además, cuando un compañero de él, como Rodrigo de Paul, intenta cantar y burlarse de los brasileros, él como capitán lo detiene y dice, de ninguna manera, nosotros respetamos al rival. Y cuando le preguntan a él por qué no se la cree y por qué no es un soberbio él no entiende la pregunta, porque él fue educado para no creérsela de esa manera. O sea que si alguien pregunta qué valores realmente representa un buen mundialista, un buen deportista, un buen futbolista, yo creo que no hay discusión. Messi representa para mí todo lo bueno que debe tener un jugador de fútbol y que lamentablemente ocurre en un mundial que no es seguro que es el lugar ideal para que personas nobles jueguen un deporte como este. Además, si puedo añadir, no puedo estar más de acuerdo, de nuevo, Gabriel, representa todos esos valores, pero además, a nivel deportivo, es un jugador muy completo y muy generoso. O sea, a pesar de ser el máximo goleador, el que siempre está ahí preparado para marcar, también es el compañero que cuando cree que otro tiene la oportunidad de hacerlo, le pasa la pelota. O cuando al final cree que es más bonito invertir tiempo en mostrar ese juego, lo hace. Muy por encima tal vez de sus intereses personales, y yo creo que eso también es parte de los valores que representa. Bueno, ya que hablamos del Mundial, permitidme poner sobre la mesa dos noticias que forman parte de esa actualidad cuando estamos en la cuenta regresiva para el inicio del torneo de apertura. La primera, el gobierno de Qatar se ha desdicho de su compromiso de permitir la venta de alcohol durante el Mundial y en las últimas horas ha anunciado que no se va a poder vender alcohol en los estadios. Y eso, para muchos aficionados, es inconcebible. No conciben ir a un estadio y no tomarse su cervecita o su copa de vino. El vino no es tan típico, en España sí, pero la cerveza sí es más transversal y eso va a estar prohibido. Y la otra, Gabriel, es la decisión de algunos artistas que poco a poco en las últimas horas no es que hayan dicho que ya no van a ir cuando habían dicho que sí, sino que han salido a la palestra a decir, sí me invitaron, Rod Stewart, por ejemplo, pero ni entré en negociación, no estaba en mis planes. Shakira la hemos visto en 3 grandes mundiales, su famoso Waka Waka en el de Sudáfrica tal vez fue el más conocido, pero hubo otros, y ha dicho que no tiene intención de ir. También pasó con Dua Lipa. Un comentario al respecto de estas dos noticias, que el rechazo de los artistas está precisamente vinculado a el rechazo a los derechos humanos, a la violación de derechos humanos que se produce en ese país. Ante todo, un pequeño chiste. Yo estoy transmitiendo ahora desde Israel. Shakira ha clasificado a más mundiales que este país. O sea que hay que señalar eso. Ya ha participado en muchos más mundiales de lo que Israel, que clasificó para un solo mundial en el año 1970. Ahora, yo creo que estamos viviendo algo que, si lo queremos comparar, podemos hacerlo con Argentina 1978. 2 países que en forma sistemática violan los derechos humanos y que le asignaron un mundial de fútbol. En el caso de Qatar, agravado todavía por lo que vimos en la serie de Netflix última, Los entresijos de la FIFA, en donde claramente queda demostrado lo que muchos sabíamos, y era que Qatar sobornó a varios representantes de la FIFA, del Consejo, para recibir un mundial que realmente no tenía la infraestructura para poder hacerlo. Lo que es grave es que en 1978 la gente no tenía la conciencia sobre el respeto a los derechos humanos que se tiene hoy, y a pesar de eso hubo quejas. Aquí lo grave es que cuando ya hay conciencia sobre la necesidad de respetar los derechos humanos, la gente no se ha enterado de que Qatar es un promotor de la violación de los derechos humanos y es un promotor del yihadismo a nivel mundial. Si quieres podemos entrar después en qué sentido
Qatar realmente fomenta el odio religioso contra todos los que no sean musulmanes. Eso por un lado. Y no se haya hecho algo a tiempo para detener. O sea, en Argentina se puede llegar a entender, porque pasó hace mucho tiempo y no se tenía conciencia. ¿Cómo se explica que recién ahora hablemos de la gravedad de Qatar organizando un mundial de fútbol? Han tenido 10 años además para prepararlo, así que lo mismo, Gabriel, no puedo estar más de acuerdo. Obviamente hay algún tipo de perfiles y comunidades que son mucho más vulnerables a ese tema de, por ejemplo, de abusos de derechos humanos. Lo hemos visto con inmigrantes que han trabajado en unas condiciones nefastas y en tiempo récord para poder cumplir con todo ese deadline que se tenía en construcción de estadios, en construcción de edificios, de hoteles, pero también incluye eso, tema de alojamiento, de transporte, de, por ejemplo, a nivel gastronómico. Al final van a ser miles de personas, millones de personas las que participen, las que estén viajando solo obviamente, pues por esta cita histórica, ¿no?, con el deporte. Respecto a los artistas, que al final también los personajes públicos son los que ponen rostro y son los que pueden dar voz a todos aquellos que tal vez, pues en este caso no solo hablamos de inmigrantes, sino también mujeres, evidentemente comunidad LGTB y todas las personas que no pueden defenderse pero que están sufriendo las consecuencias de todos esos abusos. Al final también, por ejemplo, hablamos de Shakira, pero ha habido muchos otros ejemplos, ¿no? Otros sí que han participado, por cierto, como Black Eyed Peas o como Robbie Williams o tantos otros. Pero en este caso yo creo que Shakira, como bien decía también Gabriel, que ha participado en tantísimos mundiales, para ella es una manera de dar voz a todas estas personas, pero otro sería absolutamente contraproducente para su carrera profesional participar en algo así cuando precisamente todos sus seguidores están esperando lo contrario, ¿no? Y incluso eso podría generar un rechazo que a la larga le perjudicara mucho más que los beneficios que puede obtener de participar. Y yo creo que como ella, pues tantos otros artistas que no solo están muy en contra de lo que está sucediendo a nivel de derechos humanos, sino también que a ellos en su propia carrera artística les podría perjudicar. Claro, aunque de todas maneras vivimos en un mundo muy complejo. Gabriel, es cierto que hay esas acusaciones. Déjame simplemente, antes de darte paso al respecto de este tema, yo hacía la afirmación que se violan derechos humanos en Qatar. No puse la fuente y me parece que es relevante porque no es una afirmación mía. El último informe de Human Rights Watch del año 2021 documentó que las leyes, reglamentos y prácticas cataríes imponen normas de tutela masculina a las mujeres que son discriminatorias, les niegan a las mujeres el derecho a tomar decisiones sobre sus propias vidas, entre otras. En el tema de la comunidad gay, dice ese informe que las fuerzas de seguridad del país han detenido de manera arbitraria a personas de la comunidad LGBT y las han sometido a malos tratos. Y en un último aspecto que me parece también muy relevante es el de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Las leyes de este emirato dicen que es delito criticar al emir, insultar a la bandera, difamar la religión, incluida la blasfemia, e incitar al derogamiento del régimen. ¿Se imaginan ustedes en sus países que no se pudiese criticar al presidente? ¿O criticar a la bandera? ¿O criticar a la religión? ¿O incitar al el derogamiento del régimen? Pero aún así, Gabriel, que se pueda decir: sí, estoy a favor de terminar con la república para poner una monarquía. ¿Por qué no se puede hacer? Porque existe una única verdad y el líder es Masum en árabe, significa es perfecto e infalible. Lo que sucede es que están acostumbrados a las reglas de Al Jazeera. Al Jazeera es un canal de televisión que puede hablar mal de todos los regímenes musulmanes de alrededor, pero tiene prohibido hablar del emir de Qatar o criticar la política interna de Qatar. Ahora, cuando Al Jazeera habla en árabe, dice lo que realmente piensa y es terrible. O sea, imagínate que tenía un programa de televisión ahí, Yusuf Al-Qaradawi, que explicaba las buenas formas de pegarle a una mujer. Ahora, cuando Al Jazeera habla en inglés o habla en otros idiomas, parece la televisión de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, por lo pacifista. Y por otro lado, cuando tú ves en redes sociales la red AJ+, que es Al Jazeera, te hacen películas súper progresistas donde defiende, por ejemplo, el movimiento y personajes LGTB+, pero
mientras que en castellano te produce eso y te hace creer que son abiertos y comprensivos hacia la diversidad, prohíben actos o manifestaciones de homosexualidad durante el Mundial. Esa dualidad es producto de que el desconocimiento en Occidente ha permitido que cerremos los oídos, los ojos y hasta el olfato en lo que realmente se sabía que hacía Qatar. ¿Quiénes son los primeros que se dieron cuenta de la naturaleza de este régimen? Los propios musulmanes de Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, que le declararon un boicot a Qatar y lo cerraron a la salida externa, lo bloquearon, y Qatar pudo sobrevivir a ese bloqueo porque hizo un acuerdo con Irán. O sea que hoy cada mes le entrega un cheque Qatar a Irán por la producción de gas compartido, y de esa forma saca el bloqueo o recibe productos de Irán. O sea que hoy Qatar tiene de socio financiero al régimen iraní, y eso preocupa mucho a todo el Medio Oriente. El Mundial y sus derivadas que ponen en evidencia esa geopolítica, por decirlo de alguna manera, y las denuncias a la violación de los derechos fundamentales, derechos que en nuestras sociedades, en nuestras democracias liberales, están como mínimo reconocidos en la legislación y se intentan garantizar, pero hay una ley que las avala. En cambio, en Emiratos como el catarí no pasa. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa en NTN 24. Ya regresamos. Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN 24, hoy desde Jerusalén, en Israel, con Gabriel Bentasgal, y aquí en el estudio con Vanessa Jacklitz, analizando la actualidad. Gabriel, ya que estás con nosotros hoy, en los últimos días hubo elecciones, no sé si las quintas o las sextas en un periodo de tiempo muy corto. En Israel, la polarización, la división o fragmentación han llevado a que no se hayan podido conseguir los grandes consensos para garantizar una cierta estabilidad, y con la salida de Benjamin Netanyahu hace unos meses, se entró en esa espiral de elecciones que han vuelto a producirse ahora y le han vuelto a dar por la mínima la mayoría a Netanyahu, que parece que toma de nuevo las riendas del país. Me gustaría pedirte un análisis de cómo está el clima político en Israel, qué supone el regreso de Netanyahu para Israel, pero también para los países aliados. Leo en las últimas horas que Netanyahu y su homólogo turco, Erdogan, han reafirmado su voluntad de continuar estrechando los lazos. Mira, la situación relativamente es compleja porque, a diferencia de otros países, aquí el elector no vota por un tema solo, como sociedad y economía, como conocemos en América Latina, o en dos temas, como conocemos en España. Cuando me refiero a dos temas es derecha-izquierda económica y Madrid contra las periferias o un Estado plurinacional. Aquí en Israel se discute sobre 5 temas diferentes. Se discute sobre judíos europeos contra judíos de origen árabe, contra árabes y la mayoría judía, en temas religión y Estado, en temas economía y sociedad, y en temas lo que nos llamamos halcones versus palomas, o sea, derecha-izquierda política. Eso permite una combinación de un montón de partidos políticos, siendo que las coaliciones naturales son los partidos ortodoxos religiosos y la derecha, o sea, todos los conservadores juntos. Eso es lo que es tradicionalmente política israelí. Lo que ocurrió es que debido al juicio penal en contra de Benjamin Netanyahu, se había hecho una coalición sui generis, una coalición en donde teníamos partidos de derecha, izquierda, muy izquierda y partidos árabes, que lo unía que todos no querían que siga Netanyahu. Ahora, ese tipo de coalición puede sobrevivir si hay ningún problema, si no hay ningún problema en el país. Ante el peor pequeño problema ideológico que surge, entonces la coalición se rompe, y fue lo que ocurrió. Benjamin Netanyahu vuelve a triunfar las elecciones porque transmite una seguridad ante la siguiente seguidilla de situaciones. Primero, una crisis económica mundial, y él tiene fama de ser buen economista.
una inseguridad interna por minorías que en Israel han tomado la ley en sus manos y no respetan la ley nacional, por ejemplo los beduinos, que han cometido muchos robos en el sur. Y tercero, ante la situación de seguridad ante un posible ataque contra Irán. Eso ha llevado a Netanyahu a las elecciones. Lo que ocurre es que, por un lado, hay temor, ya que la alianza que tiene para ser mayoría es de la extrema derecha, y la pregunta es hasta qué punto se va a sustentar en esa extrema derecha y hasta qué punto le va a dar poder a la extrema derecha. Y por otro lado hay cierto nivel de esperanza, porque parecería ser que va a ser su última cadencia y lo que él quiere lograr es que una potencia sunita salga del armario y firme un acuerdo de paz y se una a los acuerdos de Abraham. Me refiero específicamente a Arabia Saudita. Si Arabia Saudita firma un acuerdo de paz con Israel, estaríamos hablando de otro Medio Oriente. ¿Quién lo entiende mejor que nadie eso? Turquía, que entiende que la crisis económica interna de ellos los provoca a que se porten bien y no intenten ser el revoltoso del barrio, sino volver a una situación en donde sea más consensual la actitud de su país. Vanessa. Bueno, creo que también, yendo no tanto obviamente al detalle como él conoce desde el terreno, pero yendo a la noticia del acercamiento entre ambos países, con un mundo lleno de tantos enemigos por todas partes, yo creo que una de las cosas que también se está aprendiendo de esta reciente guerra en Ucrania y de lo que podría ser en cualquier otro momento, cualquier conflicto que estalle de la noche a la mañana, es que cada vez hay más necesidad de generar alianzas que garanticen que hay apoyo entre unos países y en otros. Y en esta enemistad, por así decirlo, que ha continuado durante muchísimos años, este pequeño acercamiento obviamente puede suponer un gran beneficio para ambos países y para, sobre todo, ambos mandatarios. Y, por ejemplo, el acercamiento que se producía a través de una llamada telefónica el jueves fue algo tan sencillo como preguntar si estaba todo bien después del atentado que había tenido lugar después del suceso de Estambul. Ese pequeñito gesto de acercamiento de una llamada abre las puertas a un posible a una continuidad de una negociación y de muchos intereses mutuos que puedan tener ambos, y evidentemente también creo que esa semillita de esperanza entre que otros sigan el ejemplo y puedan hacer lo mismo. Club de Prensa, hoy con Gabriel Ventasgal y con Vanessa Jacklitz. Nueva pausa en el programa, en este tiempo de análisis en Club de Prensa desde Washington. Ya nos volvemos a ver tras la pausa para la publicidad. No se vayan. Seguimos en Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN 24, hoy con Gabriel Ventasgal desde Jerusalén, en Israel, y aquí en el estudio con Vanessa Jacklitz. Ambos son periodistas, fijándose en la actualidad, que nos ayudan a interpretar con sus comentarios. En las últimas horas hemos sabido que el gobierno de México está reforzando sus controles migratorios al sur del país. Esto cuando se han producido ya las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, y usted me dirá, ¿pero qué tienen que ver esas elecciones con la decisión de México? Bueno, la frontera sur fue uno de los elementos fundamentales también de la campaña electoral, en la narrativa particularmente del Partido Republicano, que ponía el foco en la necesidad de incrementar la seguridad. Hablan de una invasión, una palabra que utilizan para referirse a la llegada de inmigrantes en esa frontera sur. La administración Biden, por su parte, en su relación con México, le pide a México que ponga fuerza, ponga más control en la llegada de los migrantes que buscan atravesar México para llegar a esa frontera sur, sino cómo llegan a esa frontera. Eso es un territorio mexicano. Y por lo tanto, el gobierno de Washington le exige a Andrés Manuel López Obrador más control. ¿Para qué? Para que no sean ellos los que pongan la barrera, Estados Unidos, sino que sea México la que desplace esa barrera más al sur. Voy a pedir el análisis sobre cómo están viendo esa situación en la frontera y particularmente, Gabriel, la decisión del gobierno de México de incrementar la seguridad en su frontera con Guatemala. A mí me llama especialmente la atención, por más que no me especializo en el tema, como un país como México, que ha pedido y ha criticado duramente las medidas de una muralla que quería construir Donald Trump para servir a ambos países, se preste a
realizar el trabajo de Estados Unidos y servir de alguna manera de muralla de un país que no es el suyo. Eso me llama especialmente la atención. Y yo creo que es lo que más llama la atención, pero sobre todo también el titular aquí es muy claro, ¿no? Cuando el problema en este caso lo está teniendo en la frontera México, es mucho más fácil para esa gestión de la crisis, que evidentemente tiene muy preocupada a gran parte de la población afectada, pero sobre todo a esos inmigrantes utilizados una vez más como moneda de cambio. Y yo creo que es mucho más fácil para el gobierno justificar que no es una decisión suya, que en realidad pertenece a una decisión de Estados Unidos a través del acuerdo que ellos dos han tenido, que realmente abordar el problema desde las decisiones que hayan tomado con antelación, muy bien, pero desde la raíz, y eso es antes de que ellos ya lo estén sufriendo allí. Bueno, yo creo que es un tema que evidentemente evolucionará, pero al final lo más importante, como siempre, son las historias personales, la cantidad de gente que está afectada, la cantidad de gente que vive con una incertidumbre absoluta de no saber qué va a pasar con sus vidas y que de hecho tienen absolutamente todo que perder porque lo que dejan atrás ya es nada. Vamos a poner un último tema en esta mesa de trabajo. Uno de las tendencias que hoy hay en Twitter, dentro de la red social, es el hashtag o el numeral RIP Twitter. Requiescat in pace Twitter. Es decir, que descanse en paz Twitter. Una red social que en las últimas horas ha visto cómo la mitad, dicen los expertos aproximadamente, así se estima, de sus trabajadores han decidido irse de la compañía después del ultimátum que les dio en un forma de correo electrónico el nuevo propietario diciéndoles o asumen una carga de trabajo superior o la puerta de salida es aquella. Y la mayoría, o una mayoría bastante significativa, insisto, según fuentes especializadas que conocen los datos, ha decidido tomar la puerta de salida. Esto está poniendo en jaque la habilidad de Twitter para manejarse como red social. Y se especula sobre la posibilidad de que sea un escenario de cuasi colapso que tendría que llevar a medidas extraordinarias. Me gustaría pediros la opinión. Los dos hoy estáis en Twitter, Vanessa, y se está hablando todavía, y se está hablando mucho de esa posibilidad de que esta red social, que la acaba de comprar por 44.000 millones, acabe en el desastre. No es para menos, porque desde que Elon Musk la compró hace apenas 2 semanas, el caos ha sido ya absoluto. Estamos, de hecho, en los medios lo vemos todos los días, abriendo en portada con noticias no solo de miles de despidos, sino que él mismo ya dijo, anticipó, que iba a hacer muchas tonterías, así textualmente, en los próximos días, semanas y tal vez meses. Ahora la pregunta es si esas tonterías les va a costar precisamente pues la inversión multimillonaria que él ha hecho, porque ya mucha gente se está planteando el cambio de red social. Y fíjense en algo muy anecdótico que les voy a contar. Estábamos ya aquí en vivo, Gustavo, en el programa, hace apenas unos minutos. De hecho, este mensaje ha entrado en mi WhatsApp a las 9:17. Es una persona que lidera un equipo de comunicación en un organismo internacional con sede en Washington. Hasta ahí leo. Y me pregunta, como periodista, corresponsal trabajando aquí en Estados Unidos. Hola, una pregunta. Con todo lo que está pasando con Twitter, ¿los periodistas estáis pensando en iros a Mastodon, que ni conozco, o a otra plataforma que se llama Newsy? Así que creo que esto es un ejemplo bastante gráfico de lo que ya está sucediendo en boca de todos, ¿no? Si no vamos a poder utilizar Twitter, si tienen los días contados, ¿a dónde nos vamos a mover para continuar la conversación? Gabriel. Sí, estoy completamente de acuerdo con Vanessa en que estamos en un momento de incertidumbre. Y la incertidumbre principal es porque Musk lo que quiere hacer es monetizar una red social. Otras agencias, otras redes sociales, como por ejemplo YouTube, ya han entendido cómo quieren monetizarlo y lo mismo ha hecho Facebook, pero la verdad no nos engañemos, durante años Twitter nos sirvió sin tener que pagar nada. Entonces viene una persona, un inversor que sabe de números y dice no puede ser que estemos invirtiendo tanto dinero en empleados y demás cuando realmente nosotros no tenemos un rédito inmediato para esto. Ahora bien, el plan por lo visto que tiene es cobrarnos a los usuarios por ciertos beneficios suplementarios, aumentar el nivel de expresión, de libertad de expresión, eso es la política que quiere impulsar él, incluso permitir que la gente se mofe de otro, que se ría de otro de forma libre, siempre y cuando anuncie que se está riendo de otro.
y también cobrar por la autenticidad de la cuenta y de esa forma también reducir los bots. Toda esta estrategia no es clara que sea buena o que realmente demuestre que va a satisfacer las necesidades económicas de un inversor que pagó mucho dinero por esta red social. No es tan fácil pasarse a otra red alternativa. Cuando todos estamos en Twitter, algunos más o menos, es complicado ponernos todos de acuerdo para pasar a otra red social que nos dé mejores beneficios y mejores servicios. Así que yo no me apresuraría a declarar la muerte de esta red social. Hay que ver realmente hasta qué punto va a poder él encontrar el balance entre satisfacer sus necesidades y también lograr sus objetivos más allá del tema monetario. Creo que una de las cosas que más sorprende, porque solo lleva 2 semanas, es que él anticipó, prometió, casi como una promesa electoral, que iba a mantener las cosas que funcionaban y que, sin embargo, las que no funcionaban las cambiaría. Pero no parece que es la estrategia que está siguiendo ahora. Y ojo que creo que podría guardarse unas bajo la manga. Es una de las especulaciones, incluso antes de que efectuara la compra. ¿Qué va a pasar con la cuenta, por ejemplo, del expresidente Donald Trump, que cambió absolutamente la dinámica del uso de redes sociales y la manera en la que damos seguimiento, por ejemplo, en una corresponsalía? Esa es una de las cartas que podría estar guardándose, porque en el caso de que la red social esté de capa caída, podría de nuevo rescatar alguna de las cuentas que fueron en su día tan polémicas, y eso puede incluso hacer que a la gente le renueve ese interés. ¿Qué impacto puede tener un mundo, y con esto cerramos, y Gabriel, comienzo contigo, sin Twitter? Imaginemos que Twitter desaparece. Es cierto que puede haber una migración de usuarios que estén acostumbrados a este tipo de red social y que a lo mejor se vayan a Instagram, que no viene a ser lo mismo, pero es una red social. ¿Qué impacto puede tener? Y pienso en, por ejemplo, la primavera árabe o los movimientos de defensa de derechos humanos y de denuncia de las violaciones en China, en Hong Kong, con las manifestaciones de las sombrillas amarillas, etcétera, ¿no? ¿Cómo sería el mundo sin esto, sin Twitter? Bueno, varias cosas. Primero, que lo que más preocupa, y con esto quiero continuar lo que dijo Vanessa antes, y es que tú no puedes entrar a un nuevo mercado e ir cambiando las decisiones sobre la marcha. Eso hace que transmitas debilidad conceptual. Y es lo que ha hecho en las últimas horas, y eso creo yo que es especialmente preocupante. Desde el punto de vista de qué implicaciones tiene, por un lado, tiene una implicación positiva. Twitter ha permitido una extremización en el discurso político, hasta el punto que puede hoy existir un presidente que, con que tenga suficientes seguidores, se postule sin un partido político. Eso ha creado muchas brechas en varios países, por ejemplo acá también, en Brasil, en Argentina, y creo que eso es algo negativo de Twitter. Por otro lado, el hecho de poder expresarte sin el control de un gobierno es algo que no necesitamos Twitter para eso. Internet es lo que ha cambiado el mundo y no específicamente Twitter. Y tener acceso a la conexión y a esa información desde cualquier parte. Estoy de acuerdo, y aquí añadiría que a mí me parece, respondiendo a la pregunta de Gustavo, que es imposible ya de imaginar un mundo, no tanto con Twitter en sí, sino lo que Twitter representa, el tener la posibilidad de compartir cualquier cosa en cualquier momento desde cualquier lugar. Eso se va a seguir haciendo, y si no es con Twitter, pues será con lo que se invente después. El futuro de Twitter en cuestión, con la salida de miles de sus trabajadores en las últimas horas. ¿Qué le espera a la red social? Vamos a la última pausa del programa y volvemos. Esto es Club de Prensa en el Canal de las Américas. Últimos segundos del programa para agradecerles, como siempre, que nos hayan acompañado en esta mesa de trabajo. Un tiempo de análisis que hoy hemos compartido desde Jerusalén, en Israel, con Gabriel Ventasgal, que es periodista, y aquí en el estudio con la corresponsal de La Razón y Telemadrid en Estados Unidos, Vanessa Jacklitz. Yo soy Gustavo Alegret y ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo un feliz fin de semana. Hasta el lunes.